guapo quedó el primer episodio. Increíble, ¿eh? Estuvo guapo cuando vino. Nos costó traer a Melody, pero llevamos meses. Pero la movida de que tú te pareces a Broncano. Sí, claro. Pero bueno, que... Coló, ¿eh? Como sí, te mandó la foto y eso. La verdad. Pero bueno, estoy contento porque el primer episodio nos lo curramos bastante. Meses de trabajo. Habla por los demás. Meses de ¿Está esto grabando ya? Sí, me da que sí. Que estamos grabando. Que sí. Bueno, Pablo. Pues nada, vamos a empezar. Así que vamos a empezar. Vamos a darle al segundo. Vamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Las Aves en Serio, el podcast de SEO over Life, en el que, este año, pues como novedad, ya hablamos en el episodio, pues estamos esperando los cientos de millones que nos vendrán en patrocinadores para poder hacer esto todavía más grande, porque esto ya es increíble. Un podcast en el que podemos hablar tanto del canto del Alcaraván como hacer menciones cinéfilas a Blade Runner. Luego explicaremos a Alberto lo que es Blade Runner, ¿vale? Porque él sigue pensando que Blade Runner es un documental de aves con un final o en un ambiente un poco distópico. Y bueno, ya he presentado mi primer lugarteniente. La segunda es Carmen Astudillo, la persona que no sale al campo sin una tabla de Excel y tablas dinámicas, ¿verdad? Hombre, claro. Y la pena es que ambos dos pues han estudiado ciencias ambientales, pero bueno. Oye, pues se les quiere igual, ¿no? Ha tardado, ¿eh? Ha tardado el biólogo. Ha tardado la broma eterna 10 segundos, ¿eh? Os diré que este año igual vengo acompañado de un buen ejército de biólogos, ¿eh? Conocemos a muchos ambientólogos por aquí también, ¿eh? Sí. En el puente de Vallecas hay mucho debajo del puente. De ahí va Pablo a coger los biólogos. Tú dale... los biólogos. Los biólogos. Ya estamos. Sí, los biólogos. Bueno, dejando esa parte, en este episodio íbamos a hablar un poco de ciencia, de tecnología. Vamos de pájaros también, pero dentro de una paranoia un poco digital, porque imaginaros que las aves supieran que les estamos colocando dispositivos GPS. Pero que te que no lo saben. Bueno, saben que las estamos colocando una mochila, pero no saben para qué. Igual tendría que haber una ley de protección de datos de ornitológica o de aves. ¿Tú? ¿Te imaginas? Sí. Si es que existen las aves, claro. Bueno. Que ese es otro tema que ya hemos tratado, que ya tratamos el año pasado y que sigue habiendo manifestaciones diciendo que las aves que son drones. En mayo hubo una, ¿eh? En mayo hace nada hubo. O sea, bueno, que nosotros estamos haciendo un podcast, pero que te saber que si llevamos años dedicados a las aves, si realmente valen para algo, porque son robots. Y estamos poniendo GPS a GPS. O sea... Estamos dando GPS a drones, que ya llevan su GPS. Increíble. Estamos perdiendo el tiempo. Bueno, vamos a hablar de todo eso, de colibríes con microchips, de cómo hackean los flamencos el wifi. Y pues yo creo que... Si has pensado que quizás sabe más tu móvil que tú de pájaros, o si quieres saber si los pájaros tienen Tinder, este es el episodio ideal para enterarte de todas estas cosas y mucho más. Así que cuando queráis empezamos, ¿no? ¡Vamos! Hoy, como ha dicho Pablo, vamos a hablar de las nuevas tecnologías. Bueno, nuevas y no tan nuevas, ¿vale? Pero las tecnologías que se aplican a lo que es el seguimiento de las aves. ¿Tenéis alguna idea de, aparte de que las aves puedan ser o no verdad, cómo se pueden seguir las aves utilizando tecnología? Hombre, pegándoles un chicle con una dirección. Bueno, vale, algo un poco más moderno. Bueno, eso es lo que hacían, ¿no? Se dice seguir, ¿no? A las aves. Sí, hacer un seguimiento de las aves. Normalmente, o sea, yo que escucháis con GPS, con anillamiento, ¿no? Porque sí. Es un poco más antiguo, quizá, ¿no? Vamos a hablar, pues eso. Lo más antiguo era cazándolas, a lo mejor, ¿no? Me refiero, las cazaban para ver. Y se acabó el seguimiento. Y se acabó el seguimiento, efectivamente. Era el fin del seguimiento. Pues en las últimas décadas, ¿vale? El avance de la tecnología pues, ha transformado significativamente la manera en la que los científicos estudian la biodiversidad. Y el seguimiento de las aves, obviamente, no ha sido una excepción. ¿Vale? Las nuevas herramientas tecnológicas permiten recopilar datos más precisos, en tiempo real y con un impacto mínimo en el comportamiento natural de las especies. Tenemos, como tú bien has dicho, los GPS, que cada vez la tecnología está desarrollando a GPS cada vez más pequeños para poder seguir aves cada vez más pequeñitas. Muy chiquititas. ¿Vale? ¿Por qué estás destrozando esto? No sé. ¿Por qué? Y luego también otra cosa de la que vamos a hablar hoy es de lo que se llama ecoacústica, ¿vale? Que la ecoacústica básicamente es analizar el entorno a través de los sonidos, ¿vale? ¿Y cómo creéis que podemos utilizar esta tecnología
para las aves. Se me ocurren un mogollón de cosas, pero no todas interesantes. Yo es que no voy a hablar porque teniendo un experto aquí con el que tenemos todavía no voy a decir nada. Sí, ¿no? Vale. Bueno, Hombre. tenemos dos. Tenemos dos. Tenemos dos expertos hoy en, Correcto. en el uso de tecnologías. Tremendos maquinarias. Tremendos maquinarias. Sí. Tremendas maquinarias. No, que lo demuestren primero, luego ya le decimos que son maquinarias. Pues vamos Luego a hacemos empezar. un examen y Claro. lo corregimos en R. NR. NG. NR. Vamos a empezar con un compañero de SEO Life, ¿vale? Que es el coordinador del área de seguimiento, Juan Carlos del Moral, que nos va a contar un poco dentro de su área cómo utilizan las nuevas tecnologías. ¿Ha llegado ya Juan Carlos? Aquí está. Tremendo Está por aquí. Un aplauso. ¡Buah, qué público tenemos, madre mía! Bueno, ¿Cómo retumba? Inmejorable. Ahora hemos quitado uno Vale. del público, pero ¿Qué bueno. tal, Juan Carlos? Más que maquinaria, esto es lo que habéis conseguido, ¿no? A ver, oye, hasta tú ya que, tienes hasta que un- llegamos. Hasta maquinaria. Luego ya está la ya muerte. tienes un nombre dentro del seguimiento. ¿Cuántos años llevas dedicándote a esto? Pues 30 y algo. 30 y algo. ¿Hay algo laboralmente? Si no laboralmente, pues desde muy pequeñito. Toda la Wow. Ostras. Y cuéntanos un poquito cómo empezasteis en SEO a hacer un seguimiento de las aves. O sea, lo que son los orígenes, antes de empezar con la tecnología. Uf, los orígenes del seguimiento. Claro, Vamos es que, allá. es que eso no lo sabemos. En 30 segundos, La Juan gente Carlos. joven no lo sabemos. Efectivamente. Pues yo soy viejo. Joven. Yo soy viejo, pero los hay más todavía. Yo soy viejo y lo hacíamos con el cuaderno de campo y unas fichas que nos hacíamos o en el cuaderno de campo y luego lo pasábamos a fichas. Pero los más viejos todavía lo que hacían era, según lo que cargaban al zurrón, pues ¿Ves? eso se apuntaba. Si eso lo había dicho yo antes. Pero Claro, previo disparo. ¿Ves cómo no? Claro, claro, desgraciadamente, porque era como se identificaron los buenísimos sitios de Doñana, Delta del Ebro y tantísimos humedales buenísimos, porque fueron los cazadores realmente, cazadores con mucha sensibilidad y mucho conocimiento, que se dieron cuenta de que aquello había que protegerlo. Eran sitios tan buenos de caza que había que restringir aquello de alguna forma para conservar aquello. Y realmente, pues eso, así se hacía el seguimiento, como era tan bueno, y luego ya, cuando no se cazaba, pues empezamos a notar sencillamente. Es que eso me recuerda, no sé si habéis leído lo de John James Audubon, que es el que inició todo este lío en Estados Unidos, que por eso el partner de BirdLife en Estados Unidos se llama Audubon. Sí, sí. Este decía, vamos, que era uno de las personas que más bichos había cargado en Estados Unidos. No sé si, bueno, con el objetivo específicamente de eso, de estudiarlos. Y vamos, que había gente que le criticaba, hay textos por ahí en internet que hablan de cómo era un grandísimo cazador antes que un grandísimo conservador, ¿no? Que luego, pues bueno, se ha transformado esa inquietud. Sí, bueno, y hay grandísimos cazadores que son conservadores también, porque, bueno, antiguamente pues el inventario no existían las herramientas que tenemos ahora, y ni siquiera cogían cuaderno de campo porque era su cabeza y su Makuto el que recopilaba las cosas. Claro. Pero bueno, sí. Eso abre pero una buena pero eso caja ya- para un capítulo sobre Sí, la caza. sobre la caza, lo mismo que igual- uno. Igual cae alguno. Invitamos aquí a cazadores Sí. y a ecologistas y lo llenamos todo de barro Sí. Y les dejamos aquí. y les ponemos en calzoncillos. Y le soltamos algo. un argumento. Y les soltamos un se argumento ven. y que se peguen. Ese No, es el episodio 3. No, pero es mejor la aproximación que Sí, estaba sí, sí. comentando Juan Carlos. Vamos a dejar hablar a A Juan mí ese Carlos. episodio no me invitéis, ¿eh? Porque, O sea, yo lo porque del sí barro que la no lo verdad, veo. pues al final todos disfrutamos del campo y lo bueno es intentar disfrutar de una manera asequible para todos. Pero no hablamos ese melón, Parro. Bueno, hoy ya Parro, hablamos- Pablo. ya hablamos de Me callo. eso en el episodio 1, Claro. de cómo es ir al Correcto, campo correcto. y de manera respetuosa, ¿no? O sea, Vamos a retomar el hilo de los primeros, vamos a poner el primer seguimiento que eran los cazadores, que son los que recopilan información a través de sus presas. Y los Y señores luego con cómo cuadernos. seguíamos. Y luego cómo seguimos, Y Juan los Carlos. señores con cuaderno. Pues eso, luego Los señores con cuadernos. con cuadernos. no necesitábamos hacernos con el pájaro en mano. Ujú. Y entonces, con observaciones de prismáticos y aquellos prismáticos de entonces, Los rusos. entre otros, pues nada, íbamos tomando nota en nuestro cuaderno de campo, como el cuaderno de campo de Félix, que tomaba nota de todo, pues ahí íbamos haciendo nuestras listas, Ujú. nuestras cosas, y muchos años así. ¿De Y qué luego, año estamos hablando? Perdona. Pues de los años, bueno, yo empecé en los 80 y tantos a recopilar esa información, pero ya antes ya funcionaba la gente en los años 60 y 70, ya utilizaban su ¿En cuaderno. España? Sí. ¿Y en Europa antes? Bueno, no, en Europa mucho antes, sí. De hecho, ahora, pues uno de los programas de seguimiento que más beneficio, con más rentable, es el programa de seguimiento de aves comunes, el SACRE. El SACRE en España funciona desde el año 96
y en Inglaterra, Suiza y algunos sitios desde el año 50. ¡Ostras! Para que os hagáis una idea. Tiene una serie fantástica de evolución de poblaciones, 70 un años. seguimiento súper intensivo y estandarizado. Y claro, tiene una información ¡Qué barbaridad! Muy valiosa. cuántas décadas Qué barbaridad. más madura que la Pero nuestra. Increíble. Y con el tema de... ¿Cuándo empezasteis a utilizar tecnologías más avanzadas en el Pues fue en los 90 realmente cuando, ni siquiera en el campo, en los 90 empezamos a tener a lo mejor algún aparato de GPS, que ya cogíamos las coordenadas y esas cosas. Seguíamos con nuestras fichitas y nuestro cuaderno de campo anotando el número de pájaros y número de ejemplares de Pero, cada ¿y antes cómo decíais dónde tenéis que ir a observar? ¿Del tercer árbol según sale del camino a la izquierda? ¿O? No, hombre, antes teníamos una herramienta fantástica que eran los mapas 1.50.000 del geográfico y del ejército. Y ahí, joder, pero vamos, y para mí siguen siendo una herramienta más que buena, ¿eh? Sí, sí. Muchas veces mejor que los GPS, que los móviles y que su No, puedes decir lo que quieras, pues se ponen pitos, en serio. Sí, o sea, que sí, tú sí. puedes decir, Sí, lo sí, digo, sí. yo voy a decir, venga, no lo voy a decir, es que luego tiene que ponerlo Pablo y es un lío que... No lo voy a decir. Me consta, sí. Sí, sí, sí. Vaya. No, pues vamos, los GPS ya empezamos a comprar algunos en los años 90 y también me acuerdo de que a principios de los años 90 teníamos unos contratos con con la Comunidad de Madrid que eran para vigilar las águilas imperiales y los halcones que expoliaban, porque se expoliaban mucho. Y entonces a las personas que les expoliábamos les poníamos un teléfono móvil. Y ese teléfono móvil era una maleta con un pedazo de teléfono que de vez en cuando podías llamar y muchas veces no. Pero era una maleta aquellos teléfonos móviles. Madre Yo me mía. acuerdo, una mena. 90. ¿Tú qué vas a acordar? Sí, hombre, que yo he tenido el primer teléfono así, que parece Pero un está hablando de zapatófono. eso, es una maleta. mochila, Una una maleta, maleta. es la una que- maleta. Claro. No era algo figurado. No era era una que- maleta que dentro había un teléfono, era una No, maleta. el teléfono Era era la maleta. sí, sí. ¿Tú qué poca tele has visto? Y de ahí ¿no? de la maleta Antigua. sacabas el El este. y Sí. pumba. Bueno, ese es el pasado. Es el pasado. Y ahora, en Ya el es el presente, ¿cómo estamos utilizando en Hombre, seguimiento? y aunque me enrollo un poco más, entre, No te preocupes. entre ese pasado y ese presente ha habido mucho sangre, sudor y lágrimas, porque empezamos a recopilar los datos, eso, en fichitas y tal, pero luego había que enviarlas. Y entonces hicimos Excel. Y es en esos Excel el que no perdía el papel, pues te completaba el Excel. Ujú. El friki del Excel te cambiaba no sé cuántas cosas y tú luego ya no podías importar el Excel que tenías porque no sé cuántas cosas. O el Access. Y ahí Uy, el Access, ¿cómo quedó eso en el olvido ya? o a sudar para conseguir la información, pero ya estaban informatizados los datos. Ujú. Ya estaban informatizados los datos. Y luego sí, una vez no, ahora ya la mayoría de la gente utiliza aplicaciones móviles. Todavía seguimos recibiendo todos los años, pues participan cerca de 1.000 personas en el programa SACRE y seguimos recibiendo como 10, 15, 20, 30 fichitas en papel. Que tenéis que digitalizar vosotros, ¿no? Porque La resistencia. hay gente que ni quiere picar en el ordenador ni quiere utilizar el móvil todavía. Bueno, Y son totalmente respetables porque esa información es tan válida como la que... efectivamente, ¿no? Al final la brecha digital también, ¿no? Y eso es algo muy transversal. Mm. Ahora efectivamente hacemos unas aplicaciones móviles y ya todas las coordenadas vienen en el mismo sistema, estandarizadas, con las mismas geográficas o UTMs en nuestro sistema, los campos completos, porque si te dejas uno, el móvil te avisa, oye, que te has quedado sin completar. Tienes a base de combos, que entonces tienes unas opciones solas, mientras que en el Excel o en el Access o en la ficha te ponían encinar, con mezcla de antes era un quejigo, rollo. con pinar y entonces eso, multiplicado por las 50.000 combinaciones que hay, tú ya no sabías cuando te llegaba qué hábitat podías poner. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo, era un rollo. Yo hice el SAC la primera vez en 2009 y me acuerdo todavía recibí como una especie de filmina que tenías que poner en el mapa para ver los tipos de hábitat que había. Era un rollo. Ahora, cuando explicamos eso en alguna charla, es súper sencillo. Al final es una aplicación en que son desplegables, que puedes poner los hábitats y te va marcando directamente el sitio en el que tienes que ir. O sea, Claro, que al final las nuevas tecnologías no solamente han facilitado recopilar datos, sino el análisis posterior. Claro, de los claro. datos. Al final, o sea, no es solamente... Una cosa muy buena y muy positiva en este sentido es que muchas veces es que no necesitas que te digan el hábitat, que te digan la fecha, la hora, porque es que te lo ha cogido todo el móvil. Claro. El móvil te ha cogido además de la hora, la fecha, el minuto, la altitud a la que estás, un montón de variables, te ha cogido la coordenada.
Y entonces hay tales sistemas de información que te vas a otros sistemas de información y sacas el hábitat desde ese punto de alrededor, de 100 metros alrededor. Y claro, ya solamente con esa coordenada bien cogida y estandarizada, ya no le tienes que pedir mucha más otra información al voluntario porque ya la puedes coger. O sea, que ha facilitado el trabajo en muchos sentidos, tanto a la persona voluntaria como a los que luego analizáis los datos, ¿no? Como incluso ha estandarizado de alguna manera la metodología para que nadie se tenga que complicar mucho la vida, nada más que vosotros luego cuando analizáis, supongo. Claro. Sí, efectivamente. Fíjate, meterlo en el móvil y darle a enviar, mientras que antes lo cogías de otro sistema y, joder, a ver si saco tiempo esta tarde, si mañana, a ver cuándo lo hago, tengo que sacar al perro, que hacer la cena y cuándo pico el dato y luego me dejo las hojas de Excel y luego ya cuando lo querías pasar, pues tirabas... Y se te había olvidado las cosas y entonces si luego picabas una cosa y era otra. Claro. Sí. Bueno, estamos hablando de un seguimiento que hacen las personas visualmente y registran esos datos a través de, al principio en papel, luego decimos que utilizaban aplicaciones y demás, pero luego está la otra parte del seguimiento que es los GPS, los data loggers, lo que se pone al propio AVE, ¿no? No sé si vamos a tratar ese tema si queréis. La idea es no solamente el desarrollo del tecnológico a la hora de facilitarnos la recogida y el análisis de datos, pero también el llegar más allá, recoger otro tipo de datos que tal cual tú mismo no puedes hacer. Claro, por eso. No sé si queréis que nos metamos ya con ese asunto. Entonces, sí, nos puede comentar un poquito, Juan Carlos, dentro de SEO, qué otras tecnologías se utilizan. ¿Qué utilizamos? ¿Qué tipo de dispositivos? Sí, pues el avance en ese sentido ha sido interesantísimo. Pues los aparatos estos que nuestros móviles que estamos localizados permanentemente, pues están hechos ya a unas dimensiones que se lo pones a un pajarito que no le molesta. Hombre, siempre es una molestia. Pero tan movidas que hemos traído aquí cosas. Por aquí a ver luego cómo lo puede ver la gente. Cualquier cosa que que nos lo describa un poco Juan Carlos, cómo son, el tamaño que tienen y en comparación con el animal al que se ponen. Porque estamos hablando de GPS, ¿no? Eso es, cualquier cosa que te pongan es una molestia. Como veis, yo no llevo absolutamente nada porque para mí todo es una molestia. Carmen, que llevamos... yo igual, ¿eh? Está anillada, ella está anillada, claro, no le molesta, pero... Bueno, yo igual, ¿eh? A veces que sí. A Juan Carlos le molesta. Si quieres te quedas solo aquí en la mesa. No. Sí, Juan Carlos suele ir desnudo, pero claro, por la calle. Lo que pasa es que... Hoy sabes Juan Carlos, tápate hoy, por deferencia. Sabes, tío, por deferencia para el podcast, pero vosotros si veis a alguien desnudo, suele ser Juan Carlos. No, pero en la oficina estamos acostumbrados ya. Sí, bueno, en la oficina... Solo y ahora con el calor que hace hoy... Okay. Es una envidia ahí cuando el calor que hace, madre mía. Bueno, sí, a lo que íbamos. Pues eso, ya una anillita también, con una anillita al pájaro, que ya nos da una información impresionante, ya era una molestia. Pero una molestia que le deja vivir sin ningún tipo de estorbo para que tenga su biología normal, porque si le originara una molestia que condicionase su biología, pues no estaríamos estudiando lo que tenemos que estudiar. Claro, es correcto. Entonces, bueno, pues aún así, pues ahora las anillas nuevas tienen esta forma. ¿Me puedes describir un poco la forma para la gente que nos escucha en lugar de vernos? Es una cajita, cuanto más pequeña mejor para que le moleste al pájaro. Esta es de un tamaño intermedia, que se llaman transmisores, y es un tamaño intermedio para una rapaz de tamaño intermedio como los milanos, los ratoneros o aves marinas como los cormoranes. O sea, que bichos que tengan 1,50 m, 1,70 m de envergadura. Va más relacionado con el peso, ¿no? Pues intenta que no superen el 3% del peso del animal. ¿Eso es una norma o es lo que se intenta? ¿O es el 10%? ¿El 3%? Yo creo que es el 3%. Tiene más sentido, sí. Sí, es el 3%. Y eso. Y hay muchos sistemas de ponerlos, pero lo más habitual es que, como este que tiene unas asitas, el cuerpo del animal iría aquí en medio y se te queda exactamente igual que cuando llevas una mochila. Sí. Y de hecho le llamamos muchas veces la mochila para el pobrecillo. ¿Y esto que tienen aquí arriba qué es? Y bueno, esta plaquita negra que tienen por aquí arriba. Sí, pues estas ya es un avance también, porque los primeros transmisores no tenían estas placas, que son placas solares para que estén recargando, sino que antes eran unas baterías que duraban lo que duraban. Y encima iban vía satélite, que muchas veces no tenían los satélites suficientes como para que te geolocalizase bien el animal. Y ahora, pues aparte de que ya no utilizamos satélites, sino que van por vía telefónica todos. En cuanto tienes una antena telefónica, tienes una localización con una calidad de muy poquitos metros. ¡Ostras! Ya los satélites han pasado a la historia, aunque se sigue utilizando para muchas cosas y en los transmisores más grandes. Y además ya se me ha ido la olla.
Yo me estoy No, quedando con el las culo placas torcido, solares. la verdad. Sí, no. Además, ahora ya no dependes de una batería que te dura X años. Antes duraban 3 o 4 años como mucho. Ahora son solares. van con placas solares y están cargando continuamente. Y así, pues tienes que estar pagando la línea telefónica 9 años porque dura un montón el transmisor. Claro que Es suele una- durar un es transmisor. una ruina. Todo es un problema, Juan Carlos. Pero todo tiene una vida. Todo tiene una vida útil máxima. Te quiero decir que está diseñado para que se desprenda, ¿no es así, Juan Carlos? Sí, además de eso, bueno, normalmente los estudios que hacemos son a corto plazo. Bueno, a corto plazo hablamos de 2, 3, 4, 5 años, Claro. para que hagan varios viajes cuando son largos recorridos. Estas aves que migran a África, en cuanto tengan 2 o 3 viajes, pues ya vemos la fidelidad al sitio de invernada, al sitio de reproducción, si utilizan las mismas rutas o no. Pero aún así se le intenta poner con unas costuras y una forma que esos hilos se van degradando y un día se les cae para que no Efectivamente. estén cargando Toda la vida esa- con él. toda la vida con él. Una pregunta. Y sin ánimo de decir que una cosa es mejor o peor. Ya lo va a decir. Pero, Cuando dices alguien sin ánimo de, pero te va a decir algo. se obtienen muchos más datos, claro, con un GPS de estos que con anillamiento. Y el esfuerzo es relativamente menor, ¿no? Sí, efectivamente. Son cuestiones un poco diferentes. Ahora el anillamiento siempre se había utilizado para conocer los movimientos migratorios. Lo que pasa es que normalmente te daba un punto de captura del animal y un punto donde te recopilas. Ahora el anillamiento sigue siendo tan útil como antes. Y se está explotando de otra forma, porque efectivamente estas tecnologías tienen otro rendimiento. El anillamiento, pues ahora nos da unas variables que no están recogiendo ninguna otra tecnología. Claro. La supervivencia del ave, las longevidades, mediante captura y recaptura conoces las productividades entre adultos y jóvenes, Ostras. con estaciones de esfuerzo constante. Entonces el anillamiento se ha redirigido a otras cosas, aunque sigue dando tanta información. Tú entras en el Atlas de Migración de Aves Europea, que está en web, y tienes Lo pondremos por aquí. tantísimos miles de anillamientos y recuperaciones del escribano palustre que te refleja también lo que te reflejarían los transmisores. Qué bueno. qué Y bueno. también las medidas que tomas en el campo cuando estás anillando también te están dando mucha información. Al final estás midiendo el pájaro, lo estás pesando Claro. y el volumen de muestra es mayor también. Claro, claro, El que claro. tú O sea, como dice Juan, se ha redirigido. Ya Sí, bueno, que al final tienes para un migración a lo aporte mejor ya no tiene tanto sentido, obviamente el anillamiento, y Bueno, para lo eso sigue están teniendo, los... pero al final la información que recopilas es diferente, sí. Claro. Ahí sí es importante, efectivamente. Esto, Dan, lo puedes programar. Además, llevándolo el pájaro, tú entras en online y le dices, dame una localización cada hora o cada 10 minutos o una cada 5. Lo podemos reprogramar desde nuestra casa, desde nuestro ordenador. Y eso, hablábamos de migración, pero tenemos que cambiar el chip, porque no es el estudio de la migración de las aves, es el estudio de cómo utilizan el territorio y todos sus movimientos. Oh. Ahora en el programa Migra de SEO, pues ya tenemos publicadas 11 monografías. Bueno, la 11 se va a publicar ahora a principio de julio, la vamos a anunciar, la vamos a hacer pública. Y se ve que con tantísimas localizaciones ves perfectamente todos los movimientos en el momento donde se está reproduciendo y ves las diferencias del movimiento de los machos, de las hembras. Luego se lo pones a los pollos también y cómo se dispersan o no. Y cómo pasa eso entre distintas especies, el distinto uso del territorio que utilizan en la época reproductora. Luego, cuando llegan a sus puntos de invernada, lo mismo. Y, por supuesto, sus rutas migratorias. Pero no solo estamos poniendo solamente a las aves que migran. Hay aves sedentarias. Hemos marcado buitres negros, gangas, ortegas. ¿Y qué pasa? Pues que ahora, pues fijaros, con estas tecnologías, para ahora, pues la cantidad de destrozos que están haciendo con las implantaciones de las energías alternativas no bien diseñadas, pues están cargando un montón de territorio y nosotros no podemos muchas veces alegar a este territorio es bueno, esto es malo. Claro, tal. y Y con ¿Sabes esos esto movimientos? Joder, qué guay. hemos marcado los últimos años sisones, gangas, que no son migradoras, pero vamos a poder definir cómo utilizan el territorio y cómo nosotros no llegamos a percibirlo porque no podemos estar todo el día detrás de ellas, y vamos a definir ese uso del territorio mucho mejor que lo conocíamos hasta ahora, y no son migradoras. Joder, no, eso es una pasada. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo una pregunta de... Sí, porque ¿Cuál es el ave más pequeña que podemos marcar con un dispositivo de este? Está bien. Sí, sí, guay. El ave más pequeña. Sí. ¿Que hayamos marcado o que se pueda marcar en la ciencia? Bueno, estás marcando mariposas.
Bueno, ¿Con GPS? Sí, dura muy poquito, muy poquitas horas, pero están marcando mariposas. Entonces, fijaros los pocos gramos. vale, pues ya está. Entonces, pues pajaritos entendido. podríamos marcar Hasta todos. Claro, yo colibríes. pensaba que, fíjate, colibríes igual no se podían marcar. Sí, Pero pues... es que igual el dispositivo es diferente, no es como uno de estos que te da la localización cada 10 minutos. Igual tienes que recoger al individuo y descargar la información de alguna manera. Ah, vale. Y también hay GPS para las vas a medusas poner y esto? cosas así. O sea, ¿Cómo que vas a poner van esto en con colibrí? ventosas Para ballenas sí lo había escuchado. Que Claro. fue una especie El colibrí de- así con esto así. Claro. Sí, sí, O sea, sí. al Claro, final- pero es que, fijaros, bueno, lo cuento porque es muy interesante, porque es que es otro sistema. A partir de 3 gramos para abajo, se llaman geolocalizadores o, bueno, de otros tipos, pero bueno, la mayoría son geolocalizadores por debajo de 3 gramos y no funcionan con señales a través de vía telefónica, satélite en ningún sitio, sino lo que haces es que ese aparato te está cogiendo el número de horas de luz. Y entonces, si tú lo calibras aquí, hoy en esta latitud y en esta longitud, amanece a tal hora, anochece a tal hora. Entonces, con ese número de horas, el pájaro que se va a África, África o cambia de Sí, latitud, cualquier desplazamiento. tanto de longitud como de latitud, en ese punto está calibrado en todo el mundo a qué hora amanece, a qué hora anochece y las horas de luz. Y entonces los geolocalizadores lo que están midiendo son las horas de luz y la hora a la que se enciende y la que se apaga. Y con eso, sí, efectivamente, desgraciadamente, tenemos que capturar Eso es. al pájaro, tiene que volver al sitio, capturarlo, y entonces lo llevamos, se lo quitamos, lo metemos en el ordenador, y como decíais antes, con R, con Excel y con todos estos inventos que hacéis ahora, pues nos dicen, pues mira, están todos esos sitios. Y gracias a eso, fijaros, Joder, se qué habían anillado, no sé si 19.000 vencejos en España, y no sabíamos muy bien las áreas de invernada. Marcamos con microdata logger y con geolocalizadores, cerca de 100 vencejos, y tenemos Información. viajes de ida y de vuelta Buah, chaval. de invernada en Kenia, cómo se salen al Golfo porque hay unas corrientes y viven allí en el Golfo, no encima del continente. Y efectivamente con esos aparatos. Impresionante. Juan Carlos, estás abriendo demasiados melones, entonces ya no sé si dedicar... Tenemos que continuar. Sí, la verdad que sí. Vamos a continuar con otra cosa que es bastante más puntero, ¿no? Más, bueno, es diferente, ¿no? Pero es más moderno, ¿no? El uso de la ecoacústica. Dentro de SEO, o sea, ¿cómo se está utilizando la ecoacústica y qué nos puedes contar de ello? Sí, ya hay gente que lleva trabajando. Nosotros hemos empezado este año pasado y, bueno, pues otro grandísimo avance para los censos. Esto de los transmisores, los geolocalizadores y tal, sí que sustituye bien a las personas porque no tenemos que ir volando detrás de los pájaros para ellos, ahora ya. Pero la bioacústica no está tan desarrollada como los transmisores. Ya nos está dando unos resultados buenísimos. Conocéis los sistemas estos de los teléfonos móviles como el Merlin, el Luego hablamos un ratillo de ellos. Sí. Eso. Sí. Pues ya sabéis que hay identificadores, pues no están tan conseguidos como la coordenada, el coger la coordenada. Entonces, bueno, la cuestión es que te tienes que tirar tantas horas en el campo para identificar todo que los pájaros no están cantando continuamente. Tú puedes estar en un sitio y hay 1000 pájaros y están en ese momento callados o hay mucho aire y no oyes nada. Pero si ponemos las grabadoras, pues ahí se pueden tirar 1000 horas grabando y luego tú sabes lo que hay. Efectivamente. El limitante es que todavía no cuentan bien. Nos dicen lo que hay, si hay herrerillos, carboneros, pero no cuántos. Carpinteros, pero de momento no cuántos. Esto es una grabadora. Yo pensaba que era un GPS. No, es una grabadora. Un GPS es un buitre, eso digo. Y entonces ahí está el limitante de momento. Para algunas especies, porque ahora sí podríamos hacer un censo de abetoro con grabadoras y podría cuantificar, porque porque solo hay uno. Eso es muy Bueno, de hecho, yo creo que nuestra invitada igual habla un poco justo de lo del abetoro. Claro, sí. Pues no hagas spoiler. Vale. Tenemos pero también... bueno, ahí se identifica individuos, porque canta cada pájaro. En ese caso sí es capaz. A cada persona se le puede identificar, al abetoro se puede decir si es malonito o... De momento el ser humano ahí... Hasta el punto de individuo. Con el abetoro sí, con otras especies no, y entonces no se puede cuantificar. ¡Ostras! Bueno, o sea, al final es específico, ¿no? O sea, no se puede aplicar a todo. ¿Qué pasó? Nosotros el año pasado hicimos un censo nacional de mochuelo boreal, el primer censo que se hace nacional de este pájaro. Se colocaron cerca de 400 grabadoras en el Pirineo.
y con eso se ha modelizado la distribución y la cuantificación de la población en base a... También son territoriales, y entonces no puede haber muchos ejemplares en cada punto, y entonces con esas, para especies que son escasas y muy poco conocidas, sí se pueden hacer unas aproximaciones fantásticas ya con estos sistemas que hasta ahora era imposible. Esto es una barbaridad. Y nos va a contar mucho más nuestra próxima invitada. ¿Ah, sí? Que tenemos la suerte del privilegio de tener con nosotros innovación de la segunda temporada. Joder, esto es gente de calidad, o sea, no, está clarísimo. claro, eso es así. Videollamadas, qué punteros somos, Hoy tenemos una videollamada por Skype. Con la doctora Irene Mendoza, que es una investigadora postdoctoral de la Universidad de Sevilla. Hola, Irene. Hola, Irene. Hola. Que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, con tan poquito tiempo de Sí, porque ha sido una atraco. preparación. La avisamos ayer por la tarde y aquí encantada de estar con nosotros, entonces te damos las gracias. Y ha trabajado y está trabajando con ecoacústica y nos va a contar un poquito pues su... Qué guay. Algo un poco más científico, ¿no? Más dentro de la academia, la ciencia pura y dura, para que nos cuente un poquito qué está haciendo ella. Pues nada, muchas gracias, Irene. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad que Juan Carlos ha contado ya un montón de cosas. O ya te puedes seguir corrigiendo, Irene. Me ha hecho. La hemos sacado de corregir examen. Igual o más científico que yo, vamos, no hay ningún... Pero bueno, a ver, vamos a complementar. Un poco, quizás lo que nosotros hacemos, que es más aburrido, es la parte de la inteligencia artificial, que es algo que no habéis nombrado. Ah, mira. O sea que en realidad todos esos datos que se acumulan, de hecho ahora, bueno, habéis estado contando cómo ahora es muy fácil conseguir millones de datos, terabytes de datos, ¿no? Claro, con esos dispositivos nuevos, los GPS también producen continuamente pues, muchísima información que hay que procesar, y las grabadoras también, o sea, son relativamente... Ahora sí que hablamos un poco de los modelos de grabadoras, pero son relativamente baratas y fáciles de conseguir, ¿no? O sea, que tú por 100 euros o por 150, y hay algunos modelos mejores, de 250 euros, puedes tener una grabadora en tu casa o en tu campo o en tu zona de estudio que te está continuamente grabando el ambiente. Claro, ahora eso no es el problema. El problema no es conseguir la información, el problema es procesar esa cantidad de información enorme que se está generando y que tenemos que conseguir sacar patrones claros o algún tipo de información interesante, ¿no? Y ahí solamente lo podemos hacer con inteligencia artificial, si no se nos escapa de las manos. Y justamente por eso también decía Juan Carlos que todavía no podemos confiar 100% en las grabadoras, porque justamente esos modelos de inteligencia artificial pues están en pleno desarrollo, ¿no? Ha avanzado muchísimo. De hecho, esa aplicación que también ha comentado, que se llama Merlin ID, que se puede instalar en el móvil, que es gratuita y que además es muy recomendable que cualquier aficionado ponemos a la bifauna la use. Lo ponemos por ¿El aquí. qué? Lo pondremos por aquí. Sí. En el proceso pues esa aplicación utiliza ya un algoritmo de inteligencia artificial que se llama BERNet, que está desarrollado por el laboratorio de Cornell, ¿no? Ese algoritmo es la base que usamos todos los investigadores que queremos integrar grabaciones acústicas con inteligencia artificial. Es, digamos, la base. Pero el problema de ese algoritmo, pues que está desarrollado en Estados Unidos y, está desarrollado en Estados Unidos, pero las especies que han utilizado para el entrenamiento son cantos puros, que por ejemplo utilizan principalmente los cantos de Senocanto, que es una librería sonora que existe también pública, que muchos de vosotros seguro que también ponéis ahí grabaciones de calidad, de aves que os interesan. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas grabaciones puras? Pues que a lo mejor canta el petirrojo, canta solo o canta como mucho con otra ave, pero es un canto, digamos, de calidad. Y lo mismo pasa por cualquier otra especie, ¿no? Y sobre todo hay muchas grabaciones de especies del norte de América o del norte de Europa, con los dialectos de esos sitios también, porque las especies, la misma especie puede tener diferentes cantos dialectales, ¿no? Según la zona donde se encuentre. Claro, cuando tú utilizas eso para el entrenamiento del algoritmo, lo estás entrenando a que reconozca muy bien lo que es un canto puro, pero la naturaleza no es pura. La naturaleza tiene una algarabía de cantos que se superponen, tiene sonido de fondo, tiene gente que pasa, tienes un coche que casona, la belleza, tiene un viento que te está... La belleza está en la mezcla que decía Jarabe de Palo. Ah, sí, ¿eh? Claro, pues la mezcla de lo puro, que antes de puro fue mezcla. Entonces, ahí
es cuando falla. Por eso ha dicho Juan Carlos que fallan, que nosotros todavía no podemos confiar 100% en lo que nos dice esta inteligencia artificial. Entonces ahí somos un equipo, normalmente somos equipos multidisciplinares, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bióloga, no soy ambientóloga. ¡Eso! Juan Carlos también, que sí. Y ahora mismo trabajo en la biológica, pero bueno. Y también me caen bien muy bien los ingenieros, porque de hecho esto no lo podemos hacer los biólogos ni los ambientólogos solo, necesitamos trabajar con gente experta con gente que sabe en ciencia de datos y en inteligencia artificial. O sea, mis colaboradores son principalmente informáticos, físicos estadísticos, ingenieros de telecomunicaciones, son gente de otras ramas que permiten un enfoque multidisciplinar, porque hace falta herramientas de computación y de programación, principalmente en Python, que son difíciles de conseguir. Otro lío. Entonces, ya R ni siquiera nos sirve, no Python. Entonces, todo esto para conseguir mejorar los algoritmos y conseguir que acierten más. Aún así, todo eso también es muy importante, la validación de campo y el trabajo en el terreno. O sea, nosotros no aspiramos todavía a que, o sea, todavía sabemos que es imposible que una grabadora reconozca lo mismo que una persona. De hecho, lo estamos comprobando. Tenemos datos que cogen tanto las personas, o sea, un experto ornitológico, un censador, va al campo y apunta todo lo que ve y todo lo que escucha y ponemos la grabadora en el mismo sitio y entonces comparamos lo que sale en el registro automático usando esta inteligencia artificial frente a lo que le sale al experto y nos sale que por ahora la lista de especies es diferente. O sea, que las grabadoras son buenas para ciertas especies y los expertos humanos son buenas para otras y que además los humanos detectan más especies que las grabadoras, porque lógicamente hay también problemas pues con el ambiente sonoro, la limpieza de la grabación, la calidad del dispositivo, todavía está en pleno desarrollo. Entonces, bueno, eso es lo que preguntas un poco. Claro, perdón. No. Con lo que trabajas, al final lo que sacas de una grabadora, ¿con qué trabajas? O sea, ¿qué es lo que sacas de una grabadora para poder analizarlo? Porque cuando hablamos de GPS, pues vemos las rutas migratorias y demás, pero en una grabadora, o sea, es un archivo de audio. ¿Cómo analizas? Claro, es un archivo de audio, normalmente en formato WAV. Y ahora tú ese archivo de audio puedes hacer lo que quieras, puedes mirar lo que te apetezca. Pero puedes filtrar formato Julio frecuencias y... Yo con esta gente no puedo trabajar. Perdón. Sí, formato WAV. Estamos hablando de ciencia. Que sí, pero soy de ambientales, doy para lo que doy. Joder, es que me estáis pidiendo unas cosas. Que cada uno formato WAV. Suma sus limitaciones. Perdona, Irene. Entonces, la grabadora simplemente te graba el audio. Aunque bueno, ahora también podemos hablar un poco de otras grabadoras que también ya te graban y ya te analizan la información. Lo normal es una grabadora que simplemente te graba en una tarjeta de memoria y ahora tú te bajas la tarjeta en tu ordenador y ahora tienes que ver qué haces con esa cantidad enorme de audios que te ha grabado en un ratito. Y normalmente lo que se hace es que se utiliza estos algoritmos para analizar de forma automática el ave que está cantando en ese sitio, ¿no? Utilizando lo que se detecta no es tanto el sonido, sino que lo que se convierte ese audio en un espectrograma, que es una representación gráfica del sonido, y entonces esos algoritmos de inteligencia artificial es muy interesante, no están reconociendo patrones de sonido, están reconociendo patrones de imagen. O sea, la inteligencia artificial está detectando la foto del canto, y es lo que está entrenado para detectar. O sea que al final tú casi que no escuchas el pájaro, simplemente ves su representación gráfica de su sonido. Luego pondremos también unas fotillos, ¿no? De algún sonograma para que se vea un poco el sonido en imagen y es la imagen la que el algoritmo dice, analiza. Pues esto es Manolito el abetoro, ¿no? Claro, el abetoro justamente, que es una especie que hay mucha investigación, por eso ha dicho Juan Carlos que se puede detectar hasta el individuo. En realidad, lo que hace que tú puedas detectar el individuo de una especie es el entrenamiento que le has hecho. Si has entrenado el algoritmo con diferentes cantos de diferentes individuos que saben cómo... Este es Manolito, este es Pepito, y tú le pones cantos de cada individuo, pues lógicamente te lo reconoce, pero porque has hecho un entrenamiento específico para ese individuo. Si nosotros quisiéramos reconocer individuos de vencejos, tendríamos que darle un montón de cantos de cada vencejo individual, que en el individuo 1, en el 2, así, y luego intentar que consiguiese detectar o por lo menos supiera que ese canto corresponde a un único individuo o que corresponde a individuos diferentes. Al final, en cualquier proyecto de inteligencia artificial, lo que está realmente limitando nuestra capacidad de predicción es cuánto tiempo y dinero, porque esto es muy caro, invertimos en anotar los audios, que es el trabajo penoso y laborioso
que tenemos que hacer para mejorar los algoritmos. ¿Qué significa anotar? Significa que tú te coges un espectrograma, esta foto del canto, y ahora vas diciendo, un experto dice, pues aquí canta el abetoro, aquí canta la pollera chica, aquí canta, yo qué sé, lo que en ese momento haya una garta real. Y así vas anotando, vas etiquetando el audio. Y esas etiquetas son luego las que va a utilizar el algoritmo para aprender, para intentar aprender. Primero tienes que entrenarlo y luego una parte de tu dataset no utilizas todo el dataset. Tú, por ejemplo, imagínate, tienes 1000 audios, pues utilizas 700 audios para hacer ese entrenamiento y luego te guardas otros 300. Y con esos 300 ves si lo que has hecho con los otros 700, pues identifica bien, ¿no? Eso sería la fase de validación y de comprobación. Entonces, en ese trabajo de etiquetar, pues hace falta que expertos escuchen un montón de audios. De hecho, nosotros tenemos un proyecto en el que hemos etiquetado 400 minutos de audio, que te dice, bueno, 400 no. No, perdón. Sí, 400 minutos de audio. 400 minutos de audio no parece mucho. Y los expertos han dado... Yo tengo amigos que me mandan más, ¿eh? Espera. 400 minutos, vamos, tengo un colega que los fines de semana, no sé si hay 400 minutos un fin de semana, pero... Ponle el próximo día que le veas, le pones a anotar grabaciones. Le pongo, madre mía. ¿Cuánto tardaron en Pásanos el analizar algoritmo. Pues han tardado en hacer ese trabajo 240 horas, casi un año de trabajo. Entonces, para que veáis que realmente ese es el proceso que está limitando el desarrollo de los algoritmos. Y también hay la ciencia ciudadana y proyectos de, por ejemplo, se podría montar algo con SEO, que ayude a etiquetar. Bien soltado ahí, bien que soltado. sea experta en alguna ave, pues que ayudasen a etiquetar y así se mejoraría, digamos, los entrenamientos. Porque si tú consigues que alguien se ponga a escuchar los pájaros en su casa con su ordenador, no diga, pues aquí está cantando un petirrojo, aquí un mil, Yo participé... Y sobre todo para las aves más raras, pues ahí es cuando se puede mejorar mucho. Yo participé en un estudio de esos hace 2 o 3 años, yo creo, conocido como un Cristian Pérez Granados, sí, ¿no? Que con Cristian que nos propuso a unos cuantos. Que igual tú también estabas dentro de... Sí, en el proyecto. Estás ahí también. Entonces, claro, ahí yo me acuerdo, fue un rato, ¿eh? Yo me pegué un montón de tardes en verano que escuchabas el minuto y decías, espérate. Y yo ya... pero es que directamente era alucinante porque al principio lo hacías como con los ojos cerrados para concentrarte más, pero luego acababas mirando el sonograma. O sea, claro, porque necesitas ver la foto, digamos. Claro, y decías, espera, que es que aquí hay un canto. Y es que, claro, y era una pasada. O sea, que al final actuabas como decía... Sí, para que sepáis una anécdota de mi vejez, pues en el año 90 o por ahí, muy cerca del año 90, estuve casi 2 meses en Helgoland, una isla que hay entre Dinamarca y Alemania. ¿Has ido? Sí, sí. Bueno, pues de ahí vienen las trampas Helgoland. No sé si has estado anillando. No. Fui a un evento de pajareo que había. Yo estuve allí unas cuantas semanas y por las mañanas hacíamos un censo, luego empezaban a caer pájaros, te tirabas un montón de horas ahí anillándolos y tal, y por la tarde hacíamos turnos porque también había radares que estaban grabando toda la migración. Un montón de limícolas y todos los pájaros, según van migrando, van cantando. Bueno, imaginaros lo que se aprende ahí, porque todas las tardes teníamos que estar varias personas anotando todo lo que pasaba. Y se anotaba el minuto y de todas las grabaciones y tenías que saber cómo cantaban las agujas, los chorlitejos y todo en migración, muy interesante. Pero fíjate, en los años 90 ya hay grabaciones que ahora se podrían utilizar para mejorar los algoritmos de esas especies, que son un canto totalmente diferente, el de migración, que el de reproducción, el de en otro sitio de invernada. ¿Qué pasote? Sí, a mí también una cosa que me interesa que has comentado es ver cómo, porque se llama un paisaje sonoro, ¿no? Un soundscape en inglés. O sea, todo lo que está sonando en un momento dado es lo que se llama paisaje sonoro. Y ahí pues incluye lo que es tanto lo que se dice biofonía, ¿no? Los sonidos de origen biológico, como antropofonía, que es de origen humano, o geofonía, pues de origen digamos geológico, o por ejemplo una tormenta, una ráfaga de viento y tal. Entonces, en Doñana, que es donde yo trabajo, ha habido poco a poco una silenciación aparte de, o sea, todas esas especies que se están perdiendo, esa, digamos, pérdida de agua que ha hecho que cada vez sea más abiótica, Doñana, también se refleja en su paisaje sonoro, o sea, cada vez es más silenciosa y hay menos variación sonora. Entonces, a mí eso me interesa también tener grabaciones del pasado para poder compararlas con las del actual y para que luego se comparen con el futuro y ver cómo va
empobreciéndose o cambiando el paisaje sonoro en cada sitio, y también como porque se empobrece biológicamente, pero aumenta antropofónicamente, ¿no? Aumenta Está cada vez generando más. aquí una posible colaboración, veo, ¿eh? Sí, es que es lo que acabas de decir, ahí está. Ahora dejamos solos. Ahí está el nuevo reto. Nosotros estamos haciendo una prueba este año en ese sentido, y es que esto es muy interesante porque tenemos la cabeza un poco cuadriculada en que, como he dicho antes, claro, empezamos a identificar todos los pájaros, pero no sabemos cuántos. Por nuestra cuadriculez de cabeza, en que, como hacemos el Sacre, el Noctua, contamos especies y número de ejemplares, con eso sabemos si las poblaciones están en aumento o disminuyendo. Algún día cuantificarán también las poblaciones estas grabadoras, o lo cogerán las grabadoras, sabremos traducir lo que tienen las grabadoras en número de ejemplares y tal. Seguramente que en unos años se podrá, pero mientras tanto estamos intentando dar con otro sistema que no sea calcúlame la evolución de la población en cuanto al número de ejemplares, sino en cuanto a ese qué se oye, qué registra ahora esta grabadora con X horas, y manteniéndola de forma estandarizada en unos años, no va a registrar a lo mejor de momento el número de ejemplares, pero ¿qué otro índice se puede obtener para saber si estamos en aumento, en disminución, o qué otro índice que no sea número de ejemplares? Y seguramente que hay otro sistema que todavía no hemos, que tenemos que pensar en él, no cuadricularnos en contar ejemplares. No, por lo que está hablando Irene, ¿no? Es lo del paisaje sonoro, Claro, cómo cambia ese paisaje sonoro de una época a otra, ¿no? Necesitaríamos ese índice de cambio. Bueno, es que hay muchos índices, normalmente se utilizan, hay hasta 30 índices, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero normalmente esa complejidad del paisaje sonoro se simplifica usando un valor que se calcula de alguna forma. Y bueno, pero vamos, que cuando queráis hablamos más de esto. Es que tenemos que hacer un Sacre con este sistema. Es que, joder, justo se me han ocurrido preguntas. Teníamos un montón de cosas y no nos va a dar tiempo. No da tiempo, es lo que no quiero ser aguafiesta. No, o sea, se han abierto mogollón de melones, se me ocurren 17 millones de capítulos para hablar de esto y de otras cosas que van surgiendo. Pero la gente se quiere ir a más o comer. menos nos está llevando al futuro, ¿no? Totalmente. Es que esperamos que esas Al final no queda el apoyo de la chica, que yo quería hablar. Que quiere hablar de su libro. Venga, vamos, hombre. Si lo nuestro es nada interesante, en realidad. Una ventaja súper importante de la ecoacústica que todavía no conseguimos saber mucho, pero por lo menos sí nos sirve para detectar especies muy raras, que eso es como mi ambición de, pues eso, lo que ha dicho también Juan Carlos, de dejarla grabada mucho tiempo en el campo, y aunque tú no puedas, pues al final alguna vez pillará un bicho raro. Y entonces estamos intentando hacer eso con la polluela chica, que es una ave súper críptica y súper desconocida, y en Doñana, y que vocaliza, y que es más fácil detectarla por el sonido que por verla, porque es marrón, es pequeña, es feíta, entonces no se ve bien. Y entonces pues justamente estamos consiguiendo grabaciones de polluela chica en sitios que no sabíamos ni que estaban, y hay bastantes indicios de que la población es mayor de lo que se pensaba gracias a datos de ecoacústica. Qué bien. ¿Y tenéis ya está totalmente ongoing, totalmente en proceso de, vamos, que he pedido un proyecto sobre esto, si me lo dan ya os contaré más. Pues hay que ir a los encargados de dar los proyectos que se lo den. Creo que esto es súper interesante. En el ministerio ahí de medio Al ministerio. ¿Que habéis pensado en extender porque esto es en Doñana, imagino, lo que estás contando de la polluela chica, ¿no? Sí. ¿Extenderlo a otras zonas? O y justamente el proyecto incluye también tablas de daimiel, aunque ahí no haya polluela chica para otras especies, pero sí, la idea es como por lo menos tener 2 humedales de parques nacionales. Qué maravilla. Pero, sí, todo esto es cuestión de cuánto dinero tienes para poder ampliar. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuántas grabadoras puedes poner? Y que suelten los billetes. Que suelten los billetes. Totalmente. No solamente el dinero para llenar todo, no, pero luego todo de analizarlo todo. O sea, claro, es que tienes anotar que correr. las grabaciones. Claro, ahora nosotros tenemos grabaciones para el mochuelo boreal de un montón de horas en el Pirineo, y hemos hecho el censo pero no hemos corrido el algoritmo para el mochuelo chico. Y a lo mejor descubrimos claro, porque tienes que tener alguien que te lo haga. Entonces ahora necesitamos presupuesto para correr el algoritmo con esas grabaciones que ya existen. Los billets. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto un bizun ahora mismo. Un bizun ahora mismo. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando ya. Se me ocurría, bueno, igual... a ver cuál es el futuro de sí, así, bueno, no el futurimiento. De futurimiento. Había una cosa de futurimiento, que es que, claro, habéis hablado de identificación de especies, de poblaciones, pero es que el otro día, brujuleando por internet, vi un artículo de una revista que ponía Ornithologist Journal, y ponía que se descubre por primera vez y se traduce lo que dicen las aves.
hemos visto los reels en Instagram. Guau. Sí, ¿verdad? Lo que dicen. Pero resulta que es mentira, Irene. Vaya, qué pena. Resulta que era la RSPB, había puesto eso en lo que llaman ellos el April Fools, que es como nuestro Día de los Inocentes. Anda. Y entonces, pero habían hecho una cosa muy divertida, Sí. que ponían un mirlo, entonces salía el canto del mirlo y decía, el mirlo está diciendo, vete a la mierda, porque no sé qué, porque me estás molestando a mis polluelos que están en el nido. Pero, ojo, ¿eso será posible, Juan Hombre, Carlos? claro que Irene? será posible. ¿Será posible? Hombre, traducir? detectar los diferentes tipos de canto es súper posible, vamos, ya se está haciendo. Sí, Que ¿no? Canto de alarma, canto de... Pero hasta el punto de decir, ¿me están insultando y el insulto? Sí, Sería la hasta pena. el punto de decir, oye, no me moleste con una alarma, Claro. un grito de alarma, o hasta de me gustas mucho, mira qué guapo soy. Eso sí. Sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ese Bueno, es mi futurimiento. el Tinder de los pájaros. Claro, ahí es donde yo quería llegar. No, pues esa es mi pregunta de futurimiento, del futuro del seguimiento. Pues Así fenomenal. que Bueno, no sé si te ocurre alguna cosa. ¿Alguna aportación más final? Que son más listos que nosotros. Muchas veces no necesitan ni hablar, solamente con su gesticulación ya saben. Ya saben lo que tienen que decir. decir, ¿no? Dicen, vámonos. Pues nada, tenemos que aprender nosotros a interpretar eso. Pues sí. Así que Bueno, hay que agradecerle a estos Sí, dos mega invitados, sobre todo porque eran han o no eran aportado... tremendos maquinarias. Han aportado vamos. mucha calidad a este podcast, Sí, sí. que el año pasado estaba un poquito cojo, pero este año vamos a ¿Estás insultando a remontar. los invitados del año pasado? Para nada. Iba a decir, Para porque nada. sí, Que encima- se me han olvidado. Yo no sé ni quién vino el año pasado. Pero digo que este año va a haber invitados de calidad Hombre, claro. que van a aportar mucho Hombre, ya lo conocimiento. demostraron. Por favor, Pablo, déjame terminar. Mucho conocimiento a este podcast que nos falta a los tres y sobre todo que nos van a evitar hacer nuestro trabajo. Porque una vez más, que Eso no es voy a lo que hacer más mi le preocupa sección. a la porque rata peluda Una esta vez que más, le que no me da preocupa. tiempo a hacer mi sección porque vosotros habéis dado mucha información y ha sido muy entretenido y muy. Maravilloso, y- sí, hijo. Pues muchísimas gracias. y muy a los ilustrado. dos Sí, por- mil gracias, Juan Carlos, mil gracias, por haber Irene. estado, sí. Encantada, Tomamos cuando nota queráis de contacto repetimos porque otro esto yo asalto. creo que habéis abierto demasiados melones, ¿eh? Así que nada. Pues repetimos Y- otro día. Para los que estáis ahí, mil gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Adiós.